Los corridos de la tragedia del Carrizo nacieron después de escribir Las casas de Palma, porque volví 20 años después y había unas cuantas casitas de palma. Fui otras veces, pero ya no llegué hasta allá. Las de adobe que habían se cayeron con los temblores que son seguidos. Me dio trabajo, porque a fuerza quería incluir los cascos y relincho del caballo que llega a donde va. El tío Bencho, que por aquello, cautela, pena o buscando otros aires, vino a vivir a Nesa. Era policía municipal. Lo visité con un primo para plantearle la idea de escribir corridos relacionados con la tragedia, donde se involucraron y murieron sus hermanos. Le dije que si quería podía omitir sus nombres. Me sorprendió su respuesta, que fue: no hay problema, hijo, eso ya pasó, y si sirve como ejemplo a no seguir, está bien. Como nunca falta quienes saben cosas al respecto, indagué con viejos dispuestos a contar su versión de la historia, extrayendo lo más verosímil y confiable. Solo lo relevante, porque estos incidentes son el resultado de circunstancias que van colmando el ánimo, la paciencia, llegando a reventar. Lo malo es que a veces pagan quienes no la deben. Empecé por Tacho y Federico, que al principio le había puesto el uno y el otro, pero cuando el tío me dijo que no había problemas, puse los nombres. Hay a quienes les gustan los chismes y fracasos ajenos, pero cuando les toca a ellos no les gusta, como cuando dicen que al degollador no le gusta la degollo. Tengo varios corridos indeseables en esa situación. Al de Juan Villa le quité el nombre del regidor aquel por ese motivo. En el de 3 cargas de hierba, igualmente. Para mi gusto no hay como la verdad, aunque duela, pero a los más ignorantes no les gusta, se indignan queriendo tapar el sol con su dedo. Después seguí con la escopeta trozada, luego los Reyes y los Soriano, al fin la venganza de los Reyes, involucrando a otros compositores en mis producciones. Dividimos el gasto, resultándonos bueno porque se podía recuperar la inversión o regalar los cassettes y CDs como promoción. Pasaron años. Un día en la boda de uno de sus nietos, siendo mi ahijado, fui, lo encontré. Ya era grande, usaba bastón, había perdido la vista por la diabetes. Me la pasé platicando con él en un corredor. Tenía la duda de si se habían conocido de antes con los Soriano. Y me dijo: sí, sus papás vivieron en el Carrizo, porque en el Limón no tenían maestro y en el Carrizo sí. Pero como eran opuestos, no les gustaba dar servicio en el pueblo, así que les dijeron que se fueran. Fue como tuve la idea de redondear la historia. Era el complemento que faltaba, porque sería como en una película donde el capítulo final se dice la conclusión, y aprovechar para decir qué fue del que corrió en la cañada y lo salvó el quebracho, deteniendo la bala que iba a su lomo. Así escribí el final de la tragedia que regó a los carriceños por pueblitos de la región. 3 cargas de hierba sucedió como 30 años después.
No faltó quien promoviera la siembra de mota que involucró a algunos y comprometió a todos, porque cuando los soldados fueron a investigar golpearon a la mayoría para que confesara en qué lugares la sembraban, sin faltar al que le dieron sus estiraditas de pescuezo con un mecate, siendo como terminó aquello. Pero fue después de que murieron Ernesto Rojas y Nemesio Guzmán, su sobrino, a manos de Policía Armada de San Juan, de donde un pariente los llevó a Siniyubi, donde los sepultó. Más gente murieron, solo que por querer recuperar terrenos que estaban siendo aprovechados o desaprovechados. Regresaron a morir al pueblito que los vio nacer y fundaron sus abuelos para librar a sus papás de la leva de 1920. No es fácil echarse a cuestas una historia como esta porque al involucrarse familiares es como clavarse una espina en el corazón. Pero la mala experiencia debe servir de algo. En uno de los corridos pido disculpas a quienes se sienten ofendidos por mencionar a sus papás. A quienes se ofendan, decirles que procuren cuidar su conducta, decisiones, y si se puede, colgarle algún certificado de licenciatura al árbol genealógico de la familia, procurando que nuestros descendientes, como dice mi corrido, sepan para quién trabajan, procuren vivir serenos porque los trasquila el diablo o los despeina el gobierno. Fue con el propósito de sembrar esa moraleja que, como digo en otro de los corridos, costó sangre, vida y vergüenza. Sin embargo, nadie aprende en coco ajeno y se siguen dando casos en otros lugares donde nadie les ha dicho que existen la palabra y las palabras para arreglar controversias, las razones. Y si no, para eso está la ley, aún con sus asegúnes, es lo que hay. Todo lo que ocurre pasa, igual con lo que acontece. En la calle o en la casa, haciendo lo que se ofrece, tragedia y doña de malas, de la nada se aparecen. Así pasó la tragedia de San Antonio el Carrizo. Salud, alegría y belleza había en ese paraíso, pero la pinche tristeza le dio un giro a su destino. No quisiera recordar esos tiempos de tristeza, hombres de trabajo y paz, mexicanos de primera, pero los que hay seguirán persiguiendo sus quimeras. No quisiera terminar sin decir más al respecto, como que si a donde van va por delante el respeto. Lo menos que les darán será cariño y aprecio. Así pasó la tragedia de San Antonio el Carrizo. Salud, alegría y belleza había en ese paraíso, pero la pinche tristeza le dio un giro a su destino.
de tristeza, hombres de trabajo y paz, mexicanos de primera, pero los que hay seguirán persiguiendo la grandeza.